Buenos días, nosotras somos del grupo de la mañana. El tema que nos correspondió fue el consumerismo y nuestros nombres son Juanita Daza Gutiérrez y Lina Fernanda Duarte. A lo largo de las diapositivas se encontrarán diferentes letras en desorden, las cuales al finalizar la exposición forman una palabra. Esta la deberán escribir en el archivo que se les envió a sus correos. Bueno, les vamos a presentar una tabla de contenido para que sepan lo que va a tratar toda la exposición. En el primer punto vamos a encontrar la introducción, en el segundo vamos a hablar acerca de qué es el consumerismo, en el tercer punto las características y causas del consumerismo. Como cuarto punto, las reacciones empresariales. Como quinto punto, los aportes de la psicología. Y como sexto punto, los aspectos legales. En la mayoría de todos los países existe toda una serie de normas que regulan la protección del consumidor frente a los posibles abusos o falta de diligencia por parte del vendedor. En este contexto, el consumerismo es un movimiento social de ciudadanos y del gobierno, el cual pretende fortalecer los derechos y poder de los compradores en relación con los vendedores. Asimismo, es un fenómeno social que pretende mejorar la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Bueno, para hablar de los orígenes de este movimiento, es importante decir que este se sitúa en la Inglaterra a finales del siglo XIX. Aquí es cuando empiezan a aparecer las primeras asociaciones de consumidores bajo la forma de cooperativas. Ya en 1962 se proclama la Carta de los Derechos del Consumidor y en el año 1973 el Consejo de Europa enuncia y detalla los 5 derechos fundamentales del consumidor que han servido de inspiración a todas las acciones y organizaciones encaminadas a su defensa y protección. Y entre estos 5 derechos podemos encontrar el derecho a la salud y a la seguridad, el derecho a la protección de los derechos económicos, el derecho a la reparación y a los daños sufridos, el derecho a la información y a la educación y el derecho a la representación. Todos estos son derechos que han sido recogidos por todas las asociaciones de consumidores existentes. Además de esto, en la década de los años 80 se aprueba el marco legal con la promulgación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, modificada por la nueva ley del año 2007. Un personaje muy importante que debemos mencionar es John F. Kennedy, el presidente más joven de su país, los Estados Unidos. Ejerció desde el 20 de enero de 1961 hasta su muerte en 1963, donde él fue asesinado. Durante su gobierno tuvo lugar ahí la invasión de la Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, así como las primeras acciones de su país en la guerra de Vietnam. En 1962 abrió la puerta a la mayor guerra química de la historia. Por otro lado, el 15 de marzo de 1962, ante el Congreso de los Estados Unidos, determinó la jornada del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y esta sigue vigente, en donde esta habla de que los consumidores tienen derecho a la seguridad, a la información, a la libre elección, a la competencia de precios y a ser escuchados por el gobierno en la formulación de políticas de consumo, haciendo una diferencia entre consumo y consumismo excesivo y despilfarrador. En cuanto a las características del consumerismo, en el consumerismo se da un consumo responsable, ético y solidario, que consiste en consumir con criterios apropiados y racionales, teniendo en cuenta la historia de los productos que compramos y las repercusiones medioambientales y sociales de este consumo. Un consumerista puede considerarse lo contrario a un consumista, o prácticamente el consumismo, pues este es consciente y libremente decide solo por aquello que realmente necesita. Se caracteriza también por no basar sus decisiones en la publicidad o en lo que afirman los medios de comunicación, pues en el momento de adquirir productos pone sus necesidades siempre por encima de sus deseos. Además, un consumerista tiene una conducta más sustentable o más amigable con el medio ambiente. Asimismo, el principio que debería guiar las relaciones de intercambio no puede ser la soberanía del productor, sino más bien debe ser un principio consumerista, pues la soberanía del productor basa sus decisiones en sus gustos y preferencias. Por último, una característica importante es tomar decisiones de compra, adquisiciones o uso a partir de la información. Esta debe ser exigida a fabricantes y prestadores de servicio. El consumerismo tal como lo entendemos actualmente debe su existencia a diversos factores relacionados con su propia historia y contexto real.
En primer lugar, a razón de naturaleza histórica y a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, aquellas ciudades donde sus ciudadanos experimentaron un mayor incremento de su renta y a continuación contemplaron cómo el precio de los productos comenzaba a subir de forma generalizada, el consumerismo evolucionó más rápidamente. La primera causa es, por tanto, la disminución real de la capacidad de compra de los ciudadanos. En segundo lugar, razones sociopsicológicas, la mejora del nivel de formación y de la renta, la mayor esperanza de vida y la alineación han sido claves para crear el descontento de muchos consumidores. En tercer lugar, equivocaciones empresariales. Hasta la mitad del siglo XX, los objetivos empresariales consisten en incrementar la venta de desarrollo de productos y producir cuanto más mejor sin tener en cuenta las necesidades y deseos de los consumidores. No fue hasta bien avanzado el siglo XX cuando los empresarios entendieron que los productos debían adaptarse a las necesidades de los clientes. Muchas veces los consumidores tienen demasiada información sobre un producto y ese exceso de información confunde al consumidor. En otras ocasiones ocurre lo contrario, el consumidor no tiene toda la información que necesita para tomar decisiones de forma efectiva. Los mercados son cada vez más complejos, la competencia es mayor y la información disponible para el consumidor es con frecuencia bastante inadecuada. En quinto lugar, las restricciones económicas. Es algo normal que en épocas de crisis la economía familiar se gestione. Algo mejor, los consumidores exigen una mejor relación calidad-precio, ya que no quieren calidad de vida como consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo. En sexto lugar, el mayor nivel educativo. Evidentemente, cuando mayor es el nivel educativo, mayor es la capacidad del consumidor para hacer valer sus derechos ante el vendedor. Por ese motivo, aquellos países donde el nivel de formación y cultura de sus ciudadanos es el venado del movimiento consumerista se ha desarrollado con más fuerza y rapidez. Y por último, la escasa atención empresarial. Las empresas fabricantes y los vendedores disfrutan de una posición dominante en relación del intercambio con los consumidores. Esto provocó que los últimos se alinearan y formaran asociaciones, organizaciones en defensa de sus derechos. El consumerismo ha planteado nuevos retos a las organizaciones empresariales que han reaccionado en función de la evolución de este movimiento. Se pueden identificar cuatro etapas que describen muy bien estas evoluciones. Una primera etapa cuya política consistió en no hacer nada, es decir, de resistencia al cambio. Eso se reflejó en oídos sordos frente a las críticas, generando ausencia de respuesta o respuestas pasivas, retrasando indefinidamente las acciones que les planteaban el movimiento consumerista y tratando al consumerismo como una moda o como un fenómeno pasajero, pensando que el propio mercado se encargaría de poner las cosas en su sitio. La segunda etapa consistió en pasar al ataque o a una política de confrontación frente a las causaciones consumeristas, pues, como las acciones llevadas a cabo en la etapa anterior son insuficientes, las reacciones de las empresas se vuelven más agresivas y reaccionarias, desacreditando el movimiento mediante comunicados de prensa, notas a los medios de comunicación y valoraciones negativas de las encuestas de opinión que se encargaban de atacar la honestidad de los líderes consumeristas, tachándolos de radicales, oportunistas y políticas banales, denunciando la concentración de poder en manos de unos cuantos consumidores y considerando el movimiento consumerista un movimiento anti-marketing, un ataque a la economía del libre mercado y como una confabulación comunista. En la tercera etapa, la reacción de las empresas consistió en la búsqueda de la concertación, es decir, una política basada en la negociación, pues admitieron que atacando al movimiento consumerista conseguían lo contrario a lo que perseguían. Para ello, iniciaron una búsqueda de autorregulación de su propia actividad y desde sus propias organizaciones intentaron pactar con el movimiento consumerista asistencia a las iniciativas y actuaciones gubernamentales para regular los mercados y defender a los consumidores. Por último, la cuarta etapa es la etapa de la integración de la realidad consumerista a la estructura de las empresas. Para ello, se desarrollan programas o acciones que se consideren positivas para ambas partes. Por ejemplo, la cooperación con el desarrollo efectivo de programas de educación al consumidor, la creación de líneas telefónicas directas para recoger las quejas y reclamaciones de los consumidores, la aparición de órganos internos de asistencia a la dirección de los asuntos específicos del consumidor. Además, se mejora el suministro de información al consumidor. En esta etapa también se desarrollan y se consolidan lo que hoy conocemos como marketing relacional. De esta forma, el consumerismo ha pasado de ser entendido como una amenaza a una gran oportunidad para mejorar la competitividad de las empresas. Además, se cambia la planificación de estrategia empresarial a partir de una mayor consideración de los intereses y de los deseos de los consumidores.
También se adopta un marketing más social y finalmente se desarrollan sistemas de información que miden la satisfacción del consumidor con el programa de marketing de la empresa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de los aportes de la psicología al consumerismo, más centrado en las actitudes y comportamientos consumeristas. Es importante mencionar que este no se enmarca en un rol del consumidor como tal, ya que cuando se hace la compra de un bien, la problemática hace referencia a lo que trasciende dentro de la misma sociedad de consumo. Además de esto, la sociedad se encarga de crear necesidades antes de encontrar las necesidades básicas que se deben cubrir, en donde se elabora un producto para crearle una necesidad al consumidor y así se crea una necesidad. Por otro lado, se habla de un consumidor intenso, en donde éste permite la expresión de los intereses colectivos a través de la queja, utilizando la denuncia y haciendo valer los intereses de la comunidad. Cuando hablamos de un consumo responsable, la educación del consumidor contribuye al fortalecimiento de la forma en que los consumidores pueden elegir lo que consumen, asumiendo nuevos estilos de vida que no perjudiquen a otros seres humanos, en donde los sujetos logran un empoderamiento de los derechos asumidos con responsabilidad ante la sociedad y el medio ambiente. Por otro lado, es importante otorgar enseñanza familiar a los padres, para que de esta manera enfaticen en las competencias que permiten establecer planes de consumo con herramientas como lo pueden ser discusión, información y decisión familiar, llegando a la autonomía y responsabilidad. Todo esto por medio de un modelo psicoeconómico, en donde se postulan individuos con mayores ingresos y menor estado de endeudamiento, contando con una precaución de situación financiera, llevando a tener conductas de consumo más flexibles, siendo consumidores eficaces y responsables. Por otro lado, está el modelo simbólico-cultural, en donde se considera una congruencia entre el autoconcepto, la imagen y el comportamiento del consumidor, en donde el consumidor tiende a seleccionar productos y tiendas que guardan relación con su autoconcepto. Llegamos a la actividad. Esta actividad consta de encontrar las palabras correctas. Como instrucciones, la primera es, revisen su correo, ahí estará un archivo con los ejercicios. Segundo punto, encontrarán 8 ejercicios. En cada uno de ellos deberán encontrar las palabras escondidas. Tercero, en la parte de abajo del abaricado están las letras que ayudarán a encontrar las palabras. Hay más letras de las que necesitan. Y 4, deberán rellenar los espacios de arriba con las letras de abajo. Bueno, si hablamos de aspectos legales en el marco internacional, es importante mencionar que el consumidor tiene una serie de derechos como derecho a la información. El consumidor tiene el derecho a adquirir toda la información que necesite para tomar sus propias decisiones de una manera consciente y es elegir con conocimiento de causa. Este derecho es fundamental, pues es indispensable que el consumidor cuente con información acertada que lo capacite para actuar de forma libre y responsable, con capacidad para discernir y hallar los aspectos inexactos o engañosos de la publicidad, etiquetas, medios de comunicación y cada aspecto que se relacione con la compra, uso o gozo de los bienes, productos o servicios ofrecidos por el mercado. Derecho a la educación. Este derecho afirma que todos los consumidores deben recibir educación a lo largo de sus vidas para lograr ser consumidores de bien y actuar como tal. La educación al consumidor es entendida como la necesidad de adquirir una serie de conocimientos, destrezas y habilidades esenciales para que cada consumidor sea capaz de gestionar movilizaciones que afecten sus decisiones. Derecho a elegir. Todo consumidor debe acceder a una variada oferta de bienes, productos y servicios con precios competitivos, y en el caso de las compañías de monopolio, estos deben recibir un producto con excelente calidad y un precio justo. Este derecho afirma que cada consumidor debe tener la capacidad de adquirir bienes, productos y servicios básicos que sean indispensables como la alimentación, asistencia, salud, vivienda, el vestido y transporte, y es por ello que el derecho de satisfacer esas necesidades es vital. Derecho a la salud y a la seguridad. El consumidor debe ser protegido contra los mismos productos y excesos de los bienes y servicios que puedan afectar de forma directa e indirecta la salud e integridad física, tanto a corto como a largo plazo. En este aspecto, los consumidores deben conocer de antemano los riesgos del uso incorrecto de los productos. Derecho a la reparación de daños. Frente a una reclamación justa hecha por un consumidor, este está en el derecho a obtener una compensación justa. Así el consumidor recibirá una reparación al daño que se le haya causado en casos como insatisfacción, engaño, fraude, productos de mala calidad, incoherencia, prestación de un servicio, entre otras. En este derecho se incluye el recibir ayuda legal y jurídica para sus reclamaciones.
Derecho a la representación y la consulta. El consumidor tiene el derecho a ser oído en el momento en que se quiera defender de sus intereses, así como hacer valer sus derechos frente al momento en que se quiera defender de sus distintos organismos en relación con las políticas que directa o indirectamente lo afecten. Derecho al medio ambiente saludable. El consumidor debe estar protegido contra cualquier riesgo o peligro existente en el medio ambiente del cual no tiene control. El consumidor debe gozar de un medio ambiente físico que favorezca su calidad de vida y no conlleve riesgos para su propia salud. También se debe garantizar un medio ambiente óptimo para las generaciones presentes y futuras. Además de esto, se debe de hablar de algunas discusiones relacionadas con la prestación de bienes en donde debemos mencionar, actuar. El consumidor deberá revelar conductas que demuestren su preocupación real frente a su propia conducta como consumidor y el impacto que tiene ésta frente a los demás consumidores, en especial en los grupos de consumidores más desfavorecidos. También puede actuar frente a planteamientos contrarios a los derechos del consumidor. Solidaridad. Se busca el actuar solidario, por medio de la organización de grupos que permita obtener la fuerza necesaria para influir a favor de los propios intereses del consumidor. Conciencia con el medio ambiente. Se debe tomar conciencia de que las decisiones individuales o colectivas que se tomen como consumidor pueden afectar negativamente el medio ambiente. Esta responsabilidad se asume de manera concreta. De este modo, el consumidor debe tomar una postura sensible con relación a la influencia que su consumo tiene sobre el medio ambiente. Reclamar. Es obligación del consumidor reclamar y denunciar las situaciones injustas que se generen de forma individual o grupal, garantizando para esta una justa decisión. Bueno, y finalmente, para entrar en un marco legal más específicamente en Colombia, aquí rige la Ley 1480 de la Confederación Colombiana de Consumidores, y en esta se encuentra una serie de derechos y deberes. Para hablar de los derechos podemos mencionar el derecho a recibir productos de calidad, en donde el consumidor debe recibir un producto de buena calidad por parte del mercado. Por ejemplo, si uno adquiere unos zapatos por internet, estos deben llegar tal cual las especificaciones que estaban en la página donde los adquirimos. Por otro lado, está el derecho a la seguridad e indemnidad. Aquí los productos no deben producir daño ni deben ser nocivos para la salud del consumidor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros compramos una cajetilla de cigarrillos, esta en la parte de atrás trae una imagen o un texto en donde habla acerca del daño que puede causarnos. Y ya nosotros somos los que tomamos la decisión de consumirlos o no. También está el derecho a recibir información, en donde el consumidor debe recibir información completa del producto que está adquiriendo. Por ejemplo, si esta persona va a adquirir un producto cosmético que sea una réplica, este debe saber que el producto que está adquiriendo es una réplica porque puede tener afecciones en su piel. También está el derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos un comercial en donde vemos que hay un producto que está en descuento, entonces nosotros vamos a la tienda a comprarlo, pero nos damos cuenta de que eso no es cierto y el precio sigue igual. Entonces nosotros tenemos todo el derecho de recibir protección contra esto. Por otro lado está el derecho a la reclamación, en donde por ejemplo, si tú compras un celular y este explota, entonces nosotros vamos a tener el derecho a reclamar ante el productor, proveedor o prestador, y con esto vamos a obtener una reparación íntegra de todos los daños que hayamos obtenido. Bueno, también está la protección contractual, en donde, por ejemplo, si nosotros entramos a un curso de inglés en línea y cuando vamos a realizar el pago, es confuso, tiene como especificaciones extrañas, nosotros tenemos derecho a estar protegido contra las cláusulas abusivas, y todo eso está en la ley. Bueno, también está el derecho de la elección, en donde el consumidor tiene el derecho a adquirir el producto que desee. Por ejemplo, si la persona se dirige a un supermercado, es libre de elegir todos los productos que esta persona quiere. También encontramos el derecho a la participación. Entonces, si tenemos un inconveniente con algún producto, vamos a tener el derecho de recibir información por parte de funcionarios públicos para tomar una decisión legal. Si, por ejemplo, tengo un problema con mi servicio de datos de celular, tengo que recibir información y de esta manera tomar decisiones acerca de procesos legales para obtener información acerca de las peticiones que yo estoy dando.
Por otro lado, tenemos el derecho a la representación, en donde, por ejemplo, si yo tengo un problema con un producto que adquirí y este pasa a instancias legales, tengo derecho a ser representado por un abogado. Bueno, también está el derecho a la información, en donde deben existir entes que divulguen de forma masiva los diferentes derechos del consumidor. Esto, por ejemplo, puede ser por medio de redes sociales o por páginas web. También está el derecho a la educación, en donde los consumidores pueden recibir información y educación de los derechos del consumidor para hacerlos efectivos. Y por último tenemos el derecho a la igualdad, en donde todas las personas debemos ser tratadas igual y no discriminadas por alguna característica particular. Por ejemplo, si yo voy a una tienda de ropa de alta costura y me dirijo a esa tienda en sudadera, la atención que el personal me va a prestar debe ser óptima y respetuosa. En cuanto a los deberes, se deben mencionar. Los consumidores deberán informarse respecto a la calidad de los productos, así como de las instrucciones que suministre el productor o proveedor en relación con su adecuado uso o consumo. Los consumidores deben obrar de buena fe frente a los productores, proveedores y autoridades públicas. Los consumidores deben cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos de los bienes consumidos. Esto con el fin de resguardar los espacios en la Constitución y las leyes en pro de la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios. La siguiente actividad es un Kahoot. Simplemente deben ingresar al link que aparece en pantalla, posterior a eso poner el pin que también aparece en pantalla y listo, ya pueden ingresar. Este Kahoot estará habilitado hasta las 12. Por motivos de derechos de autor, este video se les fue enviado para que lo pudieran observar. En este encontrarán aspectos importantes de la Superintendencia de Industria y Comercio y el por qué hacer una denuncia y una demanda. Primero debes en el buscador buscar Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí te va a aparecer Industria y Comercio, puedes meterte de una vez donde dice denuncias y demandas. Y posterior a eso te va a explicar qué es una denuncia y qué es una demanda. Para hacer una denuncia debes crear un usuario y una contraseña y ahí te va a arrojar un menú. Primero debes en el buscador buscar Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí te va a aparecer Industria y Comercio, puedes meterte de una vez donde dice denuncias y demandas. Y posterior a eso te va a explicar qué es una denuncia y qué es una demanda. Cuando entras a demanda, te pregunta si tienes alguna elección de alguna marca que quieras demandar o hacer una demanda pues por otro lado. Entonces sigues los pasos que son 8 pasos y ya, y luego se envía la demanda.